No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. El doctor Carlos Salcedo, con quien hemos venido hablando durante la semana, sí, durante esta misma semana, sobre el caso, y no hemos hablado con él tras esta decisión. Doctor Salcedo, muy buenos días, gracias por, una vez más, por acompañarnos. Buenos días. No sé si estaba escuchándonos nuestra discusión aquí como ignorantes del tema, bueno, al menos yo, sobre el tema de las decisiones jurídicas. Cuéntenos usted, como parte de una barra de defensa, cómo vio la decisión por parte del tribunal en cuanto a las medidas de coerción e incluso la reacción del Ministerio Público cuando Wilson Camacho habla de que es una burla a las víctimas. Mira, primero hay que ver lo que es el Código Procesal Penal y las garantías que vienen de la Constitución y de los instrumentos internacionales. El proceso penal está ideado para que los imputados acudan a la jurisdicción, a todo el proceso de manera libre. Ese es el principio. Excepcionalmente, dice la Constitución, dicen los instrumentos internacionales y la propia ley adjetiva, como en este caso el Código Procesal Penal, establecen las condiciones bajo las cuales se podría, en este caso, llevar a una persona a prisión preventiva. Por lo tanto, bajo esa premisa, tú dirías, bueno, en todos los casos, salvo excepciones, la persona debe acudir en libertad al proceso. Ahora bien, quizás la expresión del Ministerio Público es el reclamo también, diríamos, de una sociedad que generalmente quiere mucha sangre desde que ocurre un hecho de esta naturaleza, actos de corrupción, actos deleznables y un acto como este que tantas víctimas ha producido, tantos deudos, tantos afectados, tantas personas lesionadas y fallecidas. Y uno, ante la magnitud de estos hechos inenarrables, que no ha pasado en la historia dominicana más que ahora, pues todo el mundo pretende y quiere que la prisión preventiva sea automática. Ahora bien, el Ministerio Público en el fondo también lo que está dando es una razón de derecho. La expresión particular de Wilson Camacho, su expresión, es decir, las palabras que utilizó, quizás sean ese resabio natural producto del Ministerio Público, que es una parte del proceso, versus la defensa y la decisión del juez. La defensa siempre quiere que no existan medidas de coerción y mucho menos la prisión preventiva. Ahora bien, el resabio de Wilson en el fondo es jurídico, porque ¿qué pasó en el proceso? En el conocimiento de la medida de coerción. La jueza, durante todo el discurso, justificó que era un caso para prisión preventiva. Es decir, estemos claros en eso. Le dio la razón al Ministerio Público, le dio la razón a los querellantes, actores civiles y víctimas, de que era un caso de una magnitud grande, aunque hizo una observación importante. El reto del Ministerio Público y de los querellantes es el reto de superar una legislación que en este caso es vetusta, muy vieja, que viene del Código Penal de 1884. Y por lo tanto, el tipo penal que hay envuelto no engloba una situación, no llega ni alcanza a una situación como la ocurrida. Pero cuando ella gira, cuando en esa ambivalencia, que es a lo que se refiere en el fondo Wilson, y con lo cual estoy de acuerdo, diríamos, la palabra utilizada o las palabras utilizadas más o menos, nosotros podríamos o no estar de acuerdo, pero eso es otra cosa. En el fondo de lo que se trata es que la jueza, después de haber dado esa justificación de un hecho de esa magnitud y por lo que había ocurrido, la gravedad del hecho, independientemente de la tipología penal, ameritaba una prisión. Ahora bien, ¿qué dijo ella? Pero hay un contrasentido. Si yo le doy prisión preventiva de 3 meses, la prisión preventiva cesaría a los 3 meses, porque no puede dictarse prisión preventiva que supere el mínimo de la pena a imponer. El mínimo de la pena a imponer. ¿Cuál es el mínimo de la pena a imponer? 3 meses. En eso la jueza hizo un razonamiento adecuado, pero resulta que se le olvidó que el cese de la medida no es automática, porque la investigación, si bien es cierto que fue sólida hasta el momento que presentó el Ministerio Público la solicitud de medida de coerción,
no quiere decir eso que ha cerrado la investigación. La investigación todavía ahora con la declaratoria de complejidad llega hasta los 12 meses. Por lo tanto, no debe cesar automáticamente la prisión preventiva, que fue el argumento que ella utilizó por ser el mínimo de la pena imponible para el homicidio involuntario del artículo 319 del Código Penal. Pero entonces hizo el giro eh, copernicano, eh, que fue para mí absolutamente injustificable. Pero bueno, y al final, que es lo peor también, para que no se imponga una medida de coerción, como la prisión preventiva, en este caso, tiene que haberse presentado presupuestos suficientes para poder justificar que la persona va a estar atada al proceso. ¿Y qué dijo ella? Sin justificar el contenido de ninguno de los elementos de prueba o evidencias presentados, presupuestos, para justificar ese arraigo y demás, simplemente dijo al final, después de lo que ya antes he anunciado, dijo que estas pruebas, que los presupuestos eran suficientes. Nada más. En un vacío de justificación, de motivación, que no tiene parangón. Es decir, usted no puede decir que son justificados. Usted tiene que decir cuáles y por qué son esos elementos suficientes para poder justificar el hecho de una medida de coerción o de las medidas de coerción que fueron implementadas. Ahora bien, dicho eso, dentro del marco que establece el Código Procesal Penal, las limitaciones que devienen, en este caso de la tipología que ella acogió, que fue el 319 y el 320 del Código Penal, que no son hechos increíblemente de una magnitud tan grande. El Código de 1884, imagínense ustedes, frente a una sociedad totalmente tecnológica, de avances inconmensurables en el plano técnico, evidentemente que no iba a ser alcanzada un tipo de actividad o comportamiento donde una masiva cantidad de víctimas nosotros hemos tenido en la República Dominicana. Pero eso está dentro del marco que establece el Código Procesal Penal y el impedimento de salida, la garantía económica y la presentación periódica. Diríamos que la jueza al final se puede justificar en el hecho de que la tipología penal, el tipo penal, no es de tal gravedad que amerite, son 2 años de prisión máxima. Y Se por lo fue por lo tanto, seguro. se fue por lo seguro, exactamente, y se fue por los niveles de garantía. Es una jueza muy garantista, y hay que aplaudirle en el sentido de que prefiere que un ciudadano, ante la duda y ante el cese pronto de la medida de coerción, con lo cual estaba diciendo que estaba dispuesta a dictar una medida de prisión preventiva por 3 meses. Pero, Doctor, ok, cesa los 3 meses, ¿y por qué no implantó los 3 meses que ya había anunciado en la argumentación? Es una claro, cosa contradictoria. claro. Doctor, una pregunta. Tenía otra, pero ahora que lo escucho decir que la jueza es una jueza muy garantista, me imagino que se refiere en términos de los derechos de los acusados, que es natural que hay tendencias. Me surge la pregunta, que me imagino que le surgirá a gran parte de la población. Yo no sé, ¿cómo es el proceso que determina los jueces que van a dirigir cada caso, a tomar decisiones en cada caso? Bueno, tú sabes que la jueza de atención permanente o el juez de atención permanente, en este caso la magistrada Fátima, tenía que indicar cuál es el juez de garantía durante el proceso de investigación. Ella no tiene que hacer un ejercicio aleatorio, pero generalmente tienen, Ya. antes de ir al juicio, hacen una investigación de cuáles jueces podrían tener mayor disponibilidad, cuáles jueces podrían, a su juicio, ¿verdad?, tener niveles de mayor garantía y eficiencia durante el proceso. Y como jueces de garantía, entonces tiene que elegir uno. Eligió el tercer juzgado de la instrucción. Y es una elección, diríamos, no arbitraria, pero es una facultad exclusiva del juez o de la jueza que toma esa decisión. Pero a lo primero, cuando yo digo una jueza garantista, no quiere decir que no sea una jueza que también atiende los niveles de eficiencia. Claro. Merece el Claro. mayor de los respetos. Pero recuérdense que a estas personas se le presume inocentes y usted no puede Claro, cargarlos con una pena anticipada. Sin claro. embargo,
esa argumentación, diríamos, quedó totalmente destruida por la propia argumentación de la jueza, cuando dijo, sí, es un caso para prisión domiciliaria. Anunció prisión domiciliaria incluso. Anunció prisión domiciliaria, pero anunció la posibilidad de una prisión preventiva. Pero al final giró de una manera increíble, giró porque tenía que dictar una prisión preventiva de apenas 3 meses. Y a los 3 meses iba a cesar la prisión preventiva, como si hubiera sido automática. Y yo he tenido durante tantos años cantidad de casos que hemos justificado que no hay posibilidad de cese, porque hay nuevos elementos de prueba que surgieron durante el proceso de investigación propiamente dicho. Doctor, escúcheme esta pregunta que le voy a hacer porque probablemente lo voy a poner en problema. Pero bueno, usted... Problema al doctor Salcedo. No, pero de manera inocente. No, mire, doctor, cuando usted habla, lo he escuchado durante toda la llamada y ha dicho, si no en tres, al menos en 2 oportunidades, lo del giro sorpresivo que dio la jueza al final. Cuando durante toda la audiencia había dado señales de que todo parecía indicar que iba a haber una medida de prisión preventiva, hubo un giro al final que devino en una decisión distinta. Ese giro, y a lo mejor me estoy yendo yo a las películas, a todo eso. Sí, Ese giro vino después de una de las varias pausas que se dieron en el proceso. Ella se fue con una idea y regresó con otra. ¿A qué le atribuyen ustedes como abogados de defensa de algunos solamente ese cambio? ¿A qué posibles causas? ¿Hubo algún tipo de presión? ¿Se podría prever que hubo algún tipo de presión para que hubiera ese giro al final? Mira, recuerden que la jueza, cuando inicia la motivación, debe concluir con su decisión. Por lo tanto, no hubo diferentes momentos. Hubo un solo momento en el que ella realizó la motivación y es más que suficiente precisamente para manifestar esa ambivalencia, esa duda de interpretación de la norma, que fue en este caso favorable a la decisión final que tomó. Y yo quiero quizás destacar que una de las cuestiones que también denota ese giro y también la debilidad de la motivación que estamos analizando para el posible recurso de apelación, esperaremos las motivaciones escritas, porque a veces se dice una cosa en la motivación verbal y luego en el texto, en las motivaciones ya escritas, se enderezan las cosas, porque la jueza a lo mejor advierte, dice, mira, me equivoqué, pude tener este error, es una jueza muy formada, pero todos nos equivocamos. Y puede de alguna manera ese vicio de motivación o esa manifestación de contradicciones, de ambivalencias notorias, pues finalmente no las refleja exactamente en la decisión motivada. Pero hay una cuestión que llama mucho la atención. Ella dijo que no veía que había intimidación de testigos. Pero increíblemente, hay 41 descargos, desistimientos, que en su gran mayoría coinciden. Si hoy el Ministerio Público llamaba a uno de esos testigos, que son la mayoría víctimas, deudos, al otro día, a los 2 días, aparecía un descargo firmado a favor de Antonio y Maribel. ¿Qué significa? Que ellos seleccionaron de manera muy hábil, la defensa, seleccionaron a cada uno de los personajes, testigos claves que el Ministerio Público había identificado y llamado para ser interrogado. Pero Con lo espérese. si eso no se infiere de ahí, que hay una especie de intimidación, de torcimiento, de turbación del proceso, de obstrucción de justicia, ustedes no son un abogado. Pero yo le pregunto, ¿qué es eso? Es decir, yo, que soy testigo de un caso en contra de fulano, finalmente él viene donde mí, me desinteresa. Claro. Y por lo tanto, yo no tengo interés en ese proceso ni voy a participar como testigo, o si participo, estaré condicionando mi participación al desistimiento que ya yo firmé. Eso no hay que ser abogado. Doctor, estos casos, estos 41 desistimientos, ¿hay pruebas de que habían sido previamente contactados por el Ministerio Público? Claro que sí.
Cada uno de ellos habían sido contactados por el Ministerio Público, no solamente contactados, habían sido interrogados. Y ellos le dieron un seguimiento minucioso a esos interrogatorios para entonces lograr un descargo anticipado, un desistimiento, una falta de interés en el proceso. Y eso, diríamos, no es malo ni bueno, es una estrategia, diríamos, Claro. adecuada para la defensa, pero perniciosa para el proceso mismo, que en este caso también ya afectó significativamente la medida de coerción que debió ser de prisión preventiva. En este caso, que son de los casos excepcionales, y ustedes me conocen, yo Sí. sé que hay casos que son excepcionales, y los excepcionales son los que justifican las reglas de la libertad que finalmente impera para que el proceso penal discurra sin ningún torcimiento. Ah, Eso es importante eso que usted dice porque lo que se interpreta es que ellos habían ido buscando la forma de resarcir a la gente, pero es que estos han sido 41 acuerdos, han sido objetivos luego del acercamiento del Ministerio Público. Ellos han recibido el acercamiento entonces de la defensa de los hermanos Espaillat para llegar a acuerdos. Así es, y yo creo que es un elemento que la jueza no tuvo en cuenta, el Ministerio Público, los querellantes destacaron todas las incidencias que previo a la solicitud de medida de coerción y aún después del domingo se dieron para precisamente de alguna manera desnaturalizar, influenciar en que el proceso no discurra como debe ser, que es un proceso en búsqueda de la verdad, sin que ningún testigo sufra la más mínima intervención que impida su declaración libre o que impida que finalmente pueda participar en el proceso para contribuir con la verdad. Doctor, última pregunta de mi parte. He escuchado a varios abogados que representan a algunos de los afectados hablar de que esperan que esto pase de una acusación de homicidio involuntario a homicidio voluntario. Creo que sería el término. ¿Cuál es su opinión sobre eso y si esto es posible? Mira, eso no es posible. Yo tengo que ser honesto con eso. De hecho, la jueza dijo claramente que aquí no hay dolo eventual, que no Ya. hay dolo directo. El dolo directo es la intención de matar. Cuando usted tiene un homicidio, hay lo que se llama en derecho una expresión latina, el animus necandi. ¿Qué es el el animus necandi? Es la intención, la deliberación, la resolución de matar. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, Antonio Espaillat, Maribel, no importa el nivel y la gravedad de la negligencia, que la hubo y que caracteriza el 319 del Código Penal de homicidio involuntario. Yo le pregunto a ustedes, ¿quería un hombre que iba casi todos los lunes a participar de esos eventos, como Antonio? ¿Quería a Maribel, que incluso estaba Claro. ahí? Pozo fue herido, ella también tuvo situaciones. Es decir, claramente, ellos no querían la muerte de nadie, no planificaron absolutamente nadie, ni tomaron una pistola, ni hicieron que ese techo se desplomara de manera voluntaria. Fue producto de una sobrecarga, que eso sí caracteriza la negligencia, la imprudencia, la inobservancia de reglamentos, no así el homicidio voluntario. El homicidio voluntario es la deliberación de una persona consciente voluntariamente de que va a ocasionar una muerte con el cuchillo, con la pistola o con cualquier instrumento que finalmente cause la muerte. Y en este caso masiva, de 236 personas, Claro. 189 heridos. Doctor, ya para dejarlo tranquilo por hoy, Por los hoy. próximos, sí, por hoy, él sabe que es por hoy. Con gusto, real. Los próximos pasos, ya el Ministerio Público anunció en esa declaración de Wilson Camacho que apelarán. No sé si así mismo están pensando ustedes, varios de las barras de defensa de víctimas. En todo caso, ¿se va a hacer? ¿Cuándo puede ocurrir? Para entender los tiempos. Mira, estoy de acuerdo en principio de que va a haber que apelar. Sin embargo, yo siempre me resguardo. Yo tengo que ver la decisión motivada por escrito. Porque, reitero, una cosa es lo que se dice en el tribunal y otra cosa muchas veces diferente es lo que se refleja en la decisión escrita. Lógicamente, tenemos el audio de la audiencia,
o tenemos la posibilidad de conseguirlo, y si hay una diferencia entre lo que dijo en sus consideraciones y motivaciones la jueza y lo que se refleja en la decisión que finalmente entregue íntegramente, pues lógicamente servirá también el audio. Por lo tanto, partiendo del audio, hay razones poderosas para acudir a la Corte de Apelación, y estamos seguros que la Corte podrá enderezar precisamente esos entuertos, esas debilidades motivacionales que tiene la decisión. Anuncio que en principio vamos a apelar igual que el Ministerio Público. Razones poderosas hay sobradamente. Muy bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Bueno, solamente, ¿cuándo ocurriría eso? Hay que esperar que... Hay que esperar que la decisión la entreguen íntegramente. No tenemos todavía el tiempo. Anunciaron una fecha, pero generalmente o muchas veces no nos entregan exactamente en la misma fecha que la anuncian. Pero vamos a esperar. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor, como siempre. Siempre a la orden. Un abrazo. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.